Muchas gracias, señor presidente. Pues nosotros nos vamos a oponer. Y nos vamos a oponer porque tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo, como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña han advertido ya, señores del Grupo Plural, que no se puede suprimir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Y esas sentencias a ustedes les dan igual. En ningún caso ha de otorgarse prevalencia o preponderancia a una lengua sobre otra, zanjó el Tribunal Constitucional el año pasado. Efectivamente, como usted decía, las conversaciones se iniciaron en el año 2007 y encallaron en el 2009. En el 2009. Para dar cumplimiento a algunas de las sentencias, solamente ustedes las leen en diagonal, pero les recordamos en los términos en que esas sentencias lo establecen, es decir, garantizando la presencia del Estado a la hora de emitir la legislación básica que cumpla lo que resulta fundamental en el tratamiento de las becas, a saber, la garantía de la igualdad que para todos los españoles consagra el artículo 14 de la Constitución. La jurisprudencia constitucional posterior emanada sobre el mencionado Real Decreto ha delimitado el ámbito de las funciones a traspasar. Y por eso le digo que ustedes se han leído la sentencia en diagonal, porque solo se refieren a alguna de las partes de esa sentencia. Evidentemente nos referimos a que son traspasables aquellas becas destinadas a cursar estudios en comunidad autónoma distinta a la del domicilio familiar del estudiante. Pero ustedes van más allá y en su propuesta van más allá y con la transacción del Partido Socialista van más allá. Y convendrá conmigo, desde una óptica evidentemente diferente, en que el momento no parece, al menos para el Grupo Popular, el más adecuado para interpretar de manera extensiva una sentencia del Tribunal Constitucional. En el momento en el que el castellano deja de ser lengua vehicular en nuestro sistema educativo por precisamente las presiones del nacionalismo catalán, no exactamente las suyas, eso hay que reconocerlo, nosotros nos vemos obligados a ser especialmente cautos por los sujetos y por el tiempo, por el Partido Socialista y Unidos Podemos en el Gobierno y también, evidentemente, por la Generalitat de Cataluña. Lo que queremos es que se cumplan, señores del Grupo Popular, las sentencias del Tribunal Constitucional, pero todas y enteras, no todas y parcialmente o no solamente algunas. Y por eso, le repito, o termino como empecé, votaremos en contra de esta iniciativa que nos preocupa y mucho, evidentemente, fruto del momento en el que nos encontramos con la reciente contrarreforma de la legislación educativa de nuestro Gobierno. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor Navarro. Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día, relativo a la proposición no de ley sobre la adopción de acciones y medidas para garantizar que el principio constitucional de la unidad de España sea respetado en los currículos de asignaturas como Historia de España o Geografía de las distintas administraciones autonómicas, presentado por el Grupo Parlamentario Vox. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la defensa de su proposición no de ley tiene la palabra, en primer lugar, el señor Robles López. Gracias, presidente. Esta proposición no de ley viene al pelo, por la sencilla razón de que se acaba de mencionar aquí lo del traspaso de competencias en becas a las comunidades autónomas, se ha mencionado la Constitución, pero hay un artículo de la Constitución que parece que a los señores del PSOE, de Unidas Podemos, y no digamos ya a los mal llamados partidos separatistas, les resbala completamente, que es la que determina, artículo segundo, que determina la unidad indisoluble de la patria española. Y al traspasar las competencias de educación a las comunidades autónomas, aquellas que, como decía anteriormente, tienen ínfulas de ser una realidad nacional y tienen un proyecto claramente, abiertamente secesionista, pues han utilizado la educación con tal fin. Y entonces nos encontramos con libros de texto, de historia, que falsean claramente la historia de España, siempre al servicio del interés separatista. Tenemos libros de geografía en donde aparecen mapas, en donde parece que Cataluña no está conectada con el resto de España, o el País Vasco, parecen que son islas en mitad del océano, ¿verdad? Y han utilizado la educación para el adoctrinamiento de esos alumnos con el fin de proclamar su republiqueta o proclamar los fantasmales países de Euskal Herria. Desde luego, si es un precepto constitucional, algo tiene que hacer el Gobierno para garantizar esa unidad, y no solamente con vistas en el presente, sino con vistas al futuro. Al perder la educación, hemos perdido la posibilidad de formar a los españoles en la unidad de la nación española, que, insisto, es un precepto constitucional hasta donde yo sé. Si es que han cambiado la Constitución y no nos hemos enterado, pues eso será otra cuestión. La realidad es que se está construyendo un relato histórico, geográfico, tendencioso,
y orientados siempre a formar en los alumnos el rechazo hacia España. Y ninguna administración, ni esta ni las anteriores, ha puesto freno a esta deriva en donde la educación se convierte en un instrumento para el separatismo, en un instrumento para acabar con la nación española. Y no es que sea abiertamente anticonstitucional, porque aparte de la Constitución hay una realidad histórica, que es la realidad de España, y que no coincide en modo alguno con esta idea de una España plurinacional que defienden algunos, confundiendo, como ya he dicho muchas veces aquí, lo que es una nación étnica con una nación política. Aquí no hay más nación política que España y es obligación del Gobierno de España y de esta comisión, que es una comisión de educación que está en la sede de la soberanía nacional, el garantizar el precepto básico, la columna vertebral que exige nuestra naturaleza, y es la unidad de la nación española. Que se utilice el sistema autonómico precisamente para ir forzando una deriva hacia la secesión, hacia la separación, hacia la existencia de diferentes derechos en función de las diferentes comunidades autónomas. Lo hemos demandado aquí muchas veces. ¿Cómo es posible que ustedes, señores de Podemos o del PSOE, que hablan de equidad, estén consintiendo, también en su momento el Partido Popular, consintiendo que la financiación por alumno y por año sea un 60 y tanto superior en el País Vasco que en el resto del país? ¿Pero qué clase de igualdad es esa? Aquí estamos todos consintiendo porque a lo largo de todo este tiempo se han necesitado los votos de los mal llamados partidos separatistas para gobernar. Y en este chantaje hemos caído todos. A ver cuándo de una vez, tanto Partido Popular como Partido Socialista hacen honor a España y no consienten esta deriva separatista y se ponen de acuerdo al menos en defender la unidad nacional. Por eso pedimos que en esta Comisión de Educación todos los partidos nacionales apoyen que el Gobierno tome medidas para impedir este adoctrinamiento sistemático en las aulas del País Vasco y de Cataluña y de otras comunidades autónomas que también parece que se apuntan a este modelo federal. Muchas gracias. Gracias, señor Robles. Tiene la palabra por tiempo de 3 minutos para defender sus enmiendas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martín Yaguno. Gracias, presidente. Mire, señor Robles, le voy a decir una cosa. Coincido con usted en algunas cuestiones, pero en una no. Que diga que no se ha hecho nada en esta casa por evitar el adoctrinamiento es tener un desconocimiento importante del histórico. Mire, hay 15 intervenciones e iniciativas legislativas registradas por parte de mi grupo, en concreto por mi parte, con respecto a esta cuestión. Desde el día 4 de mayo, que fue cuando le hice la primera pregunta al ministro Méndez de Vigo sobre la veracidad y rigurosidad de los contenidos de los libros de texto, hasta luego cuando me contestó el secretario de Estado, Marcial Marín, hasta todo el tema del informe de la alta inspección educativa que escondieron dolosamente bajo un cajón tanto Méndez de Vigo como especialmente la ministra Celaá, donde luego además acusó a los altos inspectores y a los inspectores de haber hecho mal su trabajo y donde el Ministerio, tanto cuando estaba el Partido Popular, pero especialmente cuando estaba el PSOE, ha hecho una dolosa dejación de funciones. Nosotros hemos venido batallando por esta cuestión y lo seguimos haciendo. Y creo que en esto ha habido dolo, porque ese informe que se encargó y que apuntaba a verdaderas manipulaciones, así fue escondido, nunca fue publicado, sigue en el Ministerio. Y, por tanto, un informe que está pagado con dinero público que todos los españoles tendríamos derecho a conocer debería hacerse público. En este sentido, nosotros no tiramos la toalla, pero tenemos muy pocas esperanzas con que este Gobierno vaya a hacer absolutamente nada, partiendo de la base de que ha vaciado de competencias la alta inspección educativa en este esperpento que es la ley Celaá. Así que hemos presentado una enmienda en dos direcciones. Por una parte, pidiendo que se refuerce todo el tema de la alta inspección en estas cuestiones para que lo que está marcado, que tiene que ser que los contenidos académicos tienen que ser rigurosos y objetivos, se cumpla. Pero, en segundo lugar, hemos hecho una propuesta que yo creo que hace honor al gremio de editores. Está claro que hay otra alternativa, que es que los propios editores de libros de texto se autorregulen
y den un sello de calidad a aquellos libros que se ajusten a a cuestiones rigurosamente científicas. Ya les presentamos una proposición no de ley, ahora les hemos hecho la enmienda. Son cosas complementarias, no sustitutorias, es decir, la alta inspección debe hacer su trabajo, se debe reforzar, pero también queremos que se impulse un sistema de autorregulación para garantizar la veracidad y la calidad de los libros de texto, porque me consta que son los propios editores de libros de texto quienes están muy hartos de estas manipulaciones y quienes ellos mismos denunciaron aquí. El señor José Moyano, en esta casa, denunció que efectivamente tenía presiones políticas para que los contenidos de los textos fueran adaptados a determinadas cuestiones. Así que espero que admitan la enmienda porque va en las dos direcciones y creo que puede mejorar el problema. Gracias. Gracias, señora Martín. Para aceptar o rechazar las enmiendas, tiene la palabra el señor Robles. No vamos a aceptar las enmiendas de Ciudadanos, entre otras cosas, porque nos parece completamente superficial. Simplemente aceptarla o rechazarla, señor Robles. No hay que justificarlo. Te lo agradezco. Gracias, señor Robles.